Muy buenos días y bienvenidos al programa número 5072 de Saber Vivir, esta escuela de salud para vivir mejor y tantos años como sea posible. Porque fijaos en estos datos, 3.100 personas habían cumplido 100 años en la España de los años 80, que suben a 5.000 en el año 2005 y se disparan a los 16.000 en la actualidad. Y el 80% son mujeres, como la madre del doctor Manuel de la Peña, nuestro experto en longevidad, que ha cumplido los 100 años, como tú dices, Manuel, con la cabeza inmaculada, ahí la estamos viendo. Inmaculada y sobre todo con gran disciplina, con mucha fuerza de voluntad, y también es cierto que tiene buenos genes. Los genes influyen un 25% en nuestra longevidad y otro 75% son las costumbres sanas. Me hace gracia verla cocinando porque no había cocinado en su vida, pero ahora le encanta que la cocina, va a cumplir 101 años dentro de 4 meses y se entretiene con la cocina, y la verdad es que hace una comida bastante saludable. Pues un día nos va a tener que invitar, ¿eh? Por supuesto que sí, Jero. Poca cama, poco plato y mucha suela de zapatos, se decía antiguamente, doctor. Efectivamente, porque caminar al menos todos los días 20 o 30 minutos es esencial para evitar la pérdida de movilidad que puede ocurrir con la edad. Es esencial porque además el ejercicio físico disminuye la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, el riesgo de sufrir diabetes, mejora la memoria, mejora nuestra capacidad de concentración. Nos sentimos mucho mejor cuando hacemos ejercicio físico. El ejercicio físico es uno de los grandes ingredientes de la longevidad. Y si todo eso, doctor, lo acompañamos con música, pues dices que mucho mejor todavía, ¿no? Bueno, porque la música lo que hace es la onda sonora, cuando llega a través de nuestro oído al cerebro, estimula positivamente nuestro cerebro. Por tanto, la música es esencial para sentirnos mucho mejor porque genera un aumento del estado de ánimo, un aumento de la felicidad, y todos los supercentenarios quieren escuchar música. Y en plena forma está nuestra siguiente protagonista, Pepita Bernat, una supercentenaria que ahora mismo vais a conocer, charlando con su médico, que es el doctor de la Peña. Tiene, atención, 106 años. ¿Cuántos años tienes con este aspecto tan juvenil que tienes? Pues 106. ¿Y qué haces para estar tan bien? Pues bailar. ¿Bailar? Bailar. ¿Ese es tu secreto? Es mi secreto, el baile. Y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Yo no hago gimnasia, no hago cosas raras, bailo. Que eso es moverse todo. Moverse. Y es más, es mover todo el cuerpo. Mover todo el cuerpo. Cuando bailo no me duele nada. Soy positiva, nunca veo la maldad por ningún sitio. ¿Tienes todavía proyectos en la cabeza? Me gustaría poner un restaurante, yo en la cocina, ¿Y tú en la cocina? ¿Y te sientes con fuerza? pero no me dejan. No te dejan, ¿por qué? Pues no me dejan permiso para nada. A su edad quiere hacer eso. Oye, es que también, Es absurdo que te digan ¿verdad? Porque pues tú quieres Yo quiero. ¿A qué años te gustaría? Hasta los 10 seguro. 110 seguro. 110 seguro. Bien. Bien, pero si puedes llegar a los 120, ¿te animarías? Si estoy bien, estupendamente. Bueno, ya lo decía Pepita, que bailar, escuchar música es tan importante para superar los 100 años, ¿no, doctor? Porque ahí se liberan todo tipo de hormonas de la felicidad, los neurotransmisores conocidos como dopamina, oxitocina, endorfinas y la serotonina. Y esos neurotransmisores elevan el estado de ánimo, disminuyen la sensación de dolor, aumenta la sensación de bienestar, y Pepita, en vez de hacer ejercicio físico, baila, que es ejercicio físico y música. Por eso ella insiste, ¿cuál es su secreto? La dieta y el baile, que son en realidad las 3 cosas que, insisto, son los ingredientes de la longevidad. Dieta, ejercicio físico y música, o dieta y bailar, que es lo mismo. Y señalas además que el ejercicio es el mejor somnífero para dormir bien y vivir así más años, ¿no? Cuando haces ejercicio físico de día, llegas cansado a la cama y por tanto concilias mejor el sueño. Y cuando concilias mejor el sueño, hay reparación de la fatiga física y psíquica que has acumulado durante el día. Por tanto, mejorará tu sistema inmunológico, mejorará tu metabolismo y mejora tu bienestar
cuando te despiertas. Es esencial ejercicio físico para dormir mejor. Y además, doctor, sin tomar tanta pastilla que tanta gente consume cada noche. Yo sustituyo las pastillas por un buen libro. Cuantas menos pastillas mejor. Y en todo caso, como disminuye la hormona que controla el reloj biológico, que es la melatonina, si es necesario utilizarla como suplemento porque disminuye con la edad a partir de los 50 años, puedes intentar ayudarte con melatonina como un suplemento para conciliar el sueño. Menos medicación, por tanto, es señal de buena salud, porque con el paso de los años empiezan a llegar los achaques, las primeras goteras. Efectivamente, pero llegan, pero la edad es una barrera mental. La primera gotera generalmente se produce por un déficit de vitamina D, que casi todo el mundo la tiene baja, y de B12. Con lo cual, lo primero y el primer consejo es elevar esa vitamina D, elevar la B12 y algo esencial que me dicen todos los supercentenarios. ¿Qué le dicen? Pensar en positivo, construir pensamientos positivos y, por supuesto, como me decía María Brañas a los 117 años, elimina a las personas tóxicas que tengan a tu alrededor. Y por tanto, si construyes pensamiento positivo y eliminas a esas personas tóxicas y haces una dieta sana, has ganado muchísimo para apostar por esa longevidad. Mantenerse activo, por lo tanto, con ejercicio, durmiendo bien, con pensamientos positivos. ¿Y qué otra receta más, doctor? Hablas de tener un propósito diario para levantarse con energía. Fundamental, porque tú te levantas con el motor de la ilusión. Y la ilusión se basa en tener un propósito de vida, un propósito vital, y para eso tenemos que tener la mente abierta para aprender cosas nuevas, para moldear nuestro cerebro, para seguir aprendiendo e innovando. Y sobre todo, no torturarte con el pasado, sino construir tu futuro. Y a los 80 años todavía puedes pensar en vivir 20 o 40 años más, pero con pensamiento positivo. Más años a la vida y más vida a los años. Y yo creo que nuestro propósito vital, Jero, será empoderar a nuestra audiencia y llevarla sana a los 120 años. ¿Y lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jero. Las recetas del doctor hay que aplicarlas todo el año, y especialmente en estos meses del año con más frío y menos luz solar, porque el ánimo suele bajar, pero las ganas de comer suelen subir. ¿Será por el otoño? Pues Boticaria García nos saca de dudas. Mitos fuera. No falla. Llega el otoño y de repente queremos mantita, sofá y algo dulce. Pero no es debilidad. Es biología, nuestro cuerpo literalmente también cambia de estación. En otoño hay menos horas de luz solar y eso influye en cómo funciona nuestro cerebro. La luz es una señal directa para producir y liberar serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el apetito y la calma. Podríamos decir que la serotonina es el wifi del buen humor. Cuando hay luz, la señal llega con fuerza, pero cuando se va el sol, se cae la cobertura emocional. Y esto tiene base científica. La luz que entra por los ojos estimula el hipotálamo, una zona del cerebro que regula la actividad de las neuronas que liberan serotonina. Con menos luz, trabajan con menos intensidad y eso puede afectar tanto al ánimo como al apetito. Cuando la actividad de la serotonina disminuye, pueden aumentar las ganas de comer hidratos de carbono y esto es una forma de autorregulación. Al comer pan, pasta o chocolate, entra más triptófano en el cerebro, el aminoácido del que se fabrica la serotonina. Es decir, el cuerpo, entre otras estrategias, busca equilibrarse químicamente a través de la comida. Además, con menos luz aumenta la melatonina, la hormona del sueño, y esto puede alterar los ritmos circadianos, nuestros relojes internos del sueño y del apetito. ¿Qué podemos hacer? Primero, aprovechar la luz natural aunque esté nublado. La del exterior es hasta 100 veces más intensa que la de casa. Segundo, moverse. El ejercicio estimula la serotonina y la dopamina, claves para el bienestar. Y tercero, cuidar lo que comemos. Plátanos, legumbres, frutos secos, huevos, pescado azul son ricos en triptófano. Ayudan a mantener el equilibrio del sistema nervioso. El consejo de Boticaria. Si en otoño baja la serotonina, más nueces y más sentadillas.
Es lo propio del otoño, que baja la luz solar, baja la serotonina y, por supuesto, bajan las temperaturas. Y como sube el frío, suben las infecciones con los virus, del resfriado a la gripe, y hablamos de millones y millones de pacientes, empezando por los niños y niñas que se resfrían una media de hasta 8 veces al año. Y eso, ojo, hablando de niñas y niños sanos, igual que nos acatarramos nosotros los adultos, como nos va a explicar el catedrático de Inmunología, Alfredo Corel, que es autor del libro Inmunidad en Forma, porque resfriarse no es sinónimo de tener las defensas bajas, por mucho que así se diga, ¿no, Alfredo? Buenos días. Hola, buenos días, Jero. Efectivamente, esto es un gran bulo. El pensar que las defensas están bajas y cogemos un catarro es como pensar que sales a la calle en un día lluvioso y si te mojas es porque el paraguas lo tienes roto. Es decir, no podemos tomar el todo por la nada. Fíjate, en esta época de otoño-invierno es muy normal tener virus y hay hasta 200 tipos de virus que compiten por llegar el primero. Entre otros, rinovirus, que es el más habitual, también algún adenovirus y algún coronavirus, primos del que ya conocemos. Pero tanto los adultos como los niños tenemos un sistema inmunitario capacitado, preparado para defendernos de esto. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Pues que estamos más, como decías, hay menos luz, hay menos calor y entonces vivimos más en interiores y se producen las situaciones óptimas para que los virus hagan su fiesta. ¿Y no pasa más, Alfredo, en estas fechas porque has cogido frío, porque has salido a la calle sin abrigo cuando bajan las temperaturas? Ese es otro gran bulo, de nuevo, y de hecho, como dice nuestra amiga Lucía, mi pediatra, los virus no entran por los pies, por andar descalzo, ni entran porque salgas a la calle con el pelo mojado. El virus entra por las vías respiratorias. ¿Y de dónde sale? Pues sale de cuando yo hablo en gotitas, cuando estornudo o toso en gotitas, si está en mis manos y toco un juguete con otro chaval y lo comparto, pues lo estoy compartiendo, o si me meto en un supermercado y toco muchas superficies. Pero no tiene nada que ver con el frío. Para que tengamos el catarro tiene que haber virus. Puede hacer todo el frío del mundo que quieras, pero si no hay virus no hay catarros. Y cuando en la familia, Alfredo, hay varios casos de resfriados a la vez, ¿quién se lo pega a quién? ¿El niño al adulto o el adulto al niño? Bueno, puede pasar en las dos direcciones, pero es mucho más habitual que sean los niños los que se lo pegan al adulto. Los niños conviven en colegios, en guarderías, con otros chavales pequeños, en sitios cerrados, con calefacción puesta, y aquí es donde se produce el contagio. Y si lo trae el niño a casa, casi seguro que el adulto lo pilla. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta situación? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, lo hemos aprendido en la pandemia, lo que pasa es que probablemente mucha gente lo ha dejado de hacer o lo ha olvidado. Lo primero es airear. Hay que ventilar las estancias, tanto la casa como los coles, como los centros de salud, como los centros comerciales. Todos los espacios cerrados donde convive mucha gente, diariamente tienen que ser ventilados. Y segundo, higiene. Higiene me refiero a dos higienes. Las manos, si estás en un sitio, has tocado muchas cosas, pues lávatelas al salir y siempre antes de tocar nada en casa, lávate las manos. Y luego la higiene de mascarilla. Que la higiene de mascarilla, yo soy de los que digo que deberíamos llevar todos en la chaqueta y en el bolso ya una mascarilla para siempre. Tiene dos usos, Jero. Por un lado, para yo no contagiarme, si soy una persona vulnerable o vivo con una persona vulnerable y tengo que ponérmela en sitios muy concurridos, en sitios donde hay problemas de salud, como hospitales y centros de salud, en transporte público, que suele estar muy abarrotado. Y luego también me la tengo que poner en otras situaciones si yo tengo síntomas respiratorios. ¿Y para qué? Pues para no contagiar a la gente a mi alrededor. Pero yo creo que esto la gente lo sabe, hay que refrescarlo simplemente. Bueno, eso vale para el resfriado, también para la gripe, porque los niños y niñas también pueden tener claramente gripe, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en los niños se confunde mucho el catarro con la gripe porque los síntomas son prácticamente los mismos. Tos, moco, fiebre y dolor muscular o a veces dolor de cabeza. Y estos pasan desapercibidos y la gripe ni te enteras y le das por un catarro un poquito más duro. Pero sí, es lo mismo. ¿Y cuál es el síntoma que más nos asusta? Pues la fiebre. ¿Qué miedo nos da cuando pasan los 39 o incluso los 40 grados? Claro, la fiebre asusta muchísimo y yo lo que me gustaría es que los papás se dieran cuenta que no hay que estigmatizarla tanto. La fiebre es un proceso natural, fisiológico, es un mecanismo de defensa maravilloso. Tiene dos funciones en nuestro cuerpo. Por un lado, al aumentar la temperatura a esos grados, pues imagínate que pasas de 36,5 a 38, pues eso es suficiente para que los virus y las bacterias crezcan peor, por un lado, y por otro lado ese aumento de temperatura hace que se aceleren tus defensas, que funcionen un poquito más rápida y que hagan un efecto llamada y vengan más defensas a la zona donde tienes la infección. Otra cosa es que se eleve mucho más, como has dicho, más de 39-40 y que se prolongue en el tiempo. Pero si el niño está animado y está haciendo cosas, dejémosle que con esa fiebre viva y que la fiebre haga su efecto. Y cuidado, porque hay otra cosa que suele suceder con la fiebre, es que les abrigamos muchísimo para que la suden, decimos, ¿no?
y eso puede ser peligroso porque un exceso de sudoración puede llevar a que los niños se deshidraten. Así que mi consejo es que más que superabrigarles es saber, a la vez, al contrario, desabrigarles un poquito y tener un poquito de paciencia, Jero. Eso sirve para la fiebre y también para los demás síntomas del resfriado, como por ejemplo los mocos, que queremos cortarlos como sea y dices que no hay solución para eso, ¿no? Efectivamente, los mocos no tienen cura y además es un mecanismo de respuesta. Se producen porque cuando entra el virus en nuestras mucosas, se produce el moco para capturarlo. Esto que piensa la gente de que los mocos caen para abajo es de nuevo un bulo, y si lo que cae para abajo es el virus y el bronquio reacciona produciendo el moco. Además te diré, Jero, que los mucolíticos y los anticongestivos son de poca utilidad. En esta situación lo que hay que hacer es lavarle al niño las vías respiratorias con suero y, si el pediatra lo indica, un antiinflamatorio que también va a detener la mucosidad. Y con la tos dices lo mismo, que no hay nada que quite la tos cuando tienes resfriado. Los antitusivos tienen muy poca utilidad y lo que hay que hacer para ayudar al niño a que eche el virus fuera es hidratar. Para que ese moco sea fluido, hidratar. Agua, agua, agua. Nada de zumos, nada de batidos y nada de refrescos, Jero, agua. Y si el niño ya se recupera un poquito y puede comer, fruta, porque en la fruta tenemos la mejor farmacia de vitaminas de nuestra casa. Pues a tomar buena nota, padres, madres, abuelos, abuelas, niños y niñas, toda la familia. Muchísimas gracias, Alfredo. Un placer estar aquí con vosotros, Jero. Para combatir al virus, nada mejor que una vida sana comiendo bien y haciendo más ejercicio. Bueno para las defensas y bueno también para evitar el dolor de espalda, algo cada vez más frecuente por moverse poco y adoptar malas posturas. Pero se puede corregir con una clase de gimnasia tan fácil como esta. Anímate a probarlo. Todas las actividades que se hacen aquí son educativas para que ellos perciban que su cuerpo no tiene que generar dolor con el ejercicio. El objetivo principal es que ellos toleren la carga en distintos planos, es decir, que el día de mañana tienen que coger un peso como es la compra y su columna tiene que ser capaz de poder tolerar esa carga sin tener dolor. Aprendes a poner la espalda recta, a agacharte en condiciones, porque muchas veces por agacharte mal te lesionas. Entonces la profesora nos enseña cómo te tienes que agachar, la posición de la espalda, y por eso vengo a aprender. Se va a trabajar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio. Son ejercicios de movilidad en el que vamos a trabajar siempre en descarga a la columna y se realizarán ejercicios con la pica, que es el material que he escogido hoy, y ellos podrán percibir y mover su columna en distintos planos. Trabajo de estabilización de la columna, que serían ejercicios en el suelo que van a enfocarse al trabajo del núcleo central del cuerpo y trabajaremos la faja lumboabdominal. He notado muchísima mejoría, llevo 2 años y bueno, me siento muy bien. Incluso cuando salgo de aquí, en cualquier actividad cotidiana, hago las posturas que he hecho en este lugar y entonces me encuentro más fuerte, más seguro de mí mismo y con mucha más vitalidad y muchas ganas de vivir. El ejercicio físico siempre es fuente de salud para tus músculos, tus articulaciones, tu corazón, tu cerebro y hasta tu microbiota, ese pequeño universo que vive dentro de nuestro tubo digestivo con más de 100.000 millones de microbios, tantos como estrellas en la Vía Láctea, y más bacterias que células dentro del cuerpo viviendo con nosotros y condicionando nuestra salud física y mental, como nos va a explicar Ana Sierra, experta en psiconutrición, porque si la microbiota no está bien, acabamos enfermando, ¿no, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Pues así es. La verdad es que el 90% de los trastornos mentales y físicos tienen que ver con este desequilibrio de nuestro intestino, de lo que está ocurriendo ahí en ese universo que has comentado de bacterias. Y evidentemente, pues esto hay que conocerlo para poder pues, alimentarnos aquí y aquí adecuadamente. Y es verdad, Ana, que hay un eje que conecta directamente intestino y cerebro, y por eso si algo no va bien en nuestra digestión es porque algo no va bien en nuestra mente, o al revés.
Así es, al final somos una unidad, tendemos a separar las zonas de nuestro cuerpo y a tratarlas por separado, pero la realidad es que estamos conectados. El cerebro afecta en sus procesos, en sus condiciones, en su estrés a nuestro intestino y lo desequilibra y por su parte el intestino también, si está desequilibrado porque la alimentación que llevamos no es la adecuada, pues también afecta a nuestro estado de salud mental y esto es muy importante. ¿Y cuándo se distingue una mala digestión, Ana, cuando está provocada por una microbiota alterada? Bueno, aparecen sintomatologías muy diversas, pero bueno, por ejemplo, los gases, que son muy habituales, también incluso dolores de los que no se encuentra un origen físico y bueno, aparece incluso estrés, ansiedad, pérdidas de memoria incluso, y mucha gente está medicada psiquiátricamente cuando es una cuestión de que se puede trabajar desde la nutrición. ¿Y qué tipo de personas suelen tener esa microbiota alterada? Que muchas no estarán ni diagnosticadas ni lo sabrán. Generalmente, pues lo que tienen es que no hacen ejercicio, son sedentarias, una alimentación pues que no incluye las verduras en su mayoría, porque tienen que estar muy presentes. Personas que presentan ansiedad, estrés crónico y que, bueno, pues que sientan que su vida realmente no la están viviendo con una plenitud en su salud y que, bueno, pues siempre pensamos que a lo mejor pues es de otras áreas y no, está ahí. Y Ana, ¿qué solución hay para estas personas? Pues algo llamado como psiconutrición, ¿no? Sí, es la fusión de las dos áreas fundamentales de ese eje de intestino-cerebro, trabajando con pues técnicas de psicología tradicionales, ¿no? De incluso meditación, mindfulness, que mucha gente conoce, pues que podamos conseguir revertir esos efectos de desequilibrio en nuestro intestino y nos afecten a nivel global, a nuestra salud general. Bueno, al hablar de psiconutrición ya sabemos lo que significa psico. ¿Y qué incluye nutrición, Ana? Bueno, pues el lado de nutrición lo que aporta es ese soporte de bacterias que se están desequilibrando en ese microbioma que se llama este universo del que hablamos y que bueno, pues pueden ser, por ejemplo, los probióticos, que son pues alimentos que podemos consumir todas las personas, el yogur, y por supuesto que sea natural. Y bueno, también, por ejemplo, el kéfir, los fermentos, y el chucrut, que muy poca gente lo conoce en España, aunque es muy popular en otras partes de Europa, por ejemplo, y que lo que es una col fermentada que genera esos probióticos y hace que bueno, proliferen, podemos decir, las bacterias buenas, que nos va a generar paz estomacal y en el tubo digestivo, pero también paz mental. Y seguro que lo va a notar y mucho nuestra salud. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. ¿Y sabéis qué hortaliza le gusta especialmente a la microbiota? Pues las coles, del repollo a la coliflor, al brócoli y la lombarda. Un tesoro de fibra, vitaminas y minerales, como nos va a contar Beatriz Robles, que es la voz de la ciencia. Son muy resistentes y versátiles y pertenecen a una extensa familia, por cierto, muy bien avenida. Hoy estamos en la frutería para hablar de nuestras queridas amigas, las coles. La época reina para las coles es otoño, y estamos en otoño, invierno, y tenemos gran variedad de ellas, desde las más comunes, como lombarda, repollos, col picuda, bueno, es que es una infinidad. Se nota que estamos en plena época, porque ves la hoja como está, o sea, es el mejor momento para... Este es el col repollo, col rizado, le hay de hoja lisa y de hoja rizada, la lombarda, como no, la reina. Con su color espectacular, morado, que además ahora entramos en la temporada absoluta, ya como cultura culinaria y gastronómica. Las coles se caracterizan por la presencia de glucosinolatos, los compuestos responsables de su picor o amargor y que además en la masticación y la cocción se transforman en isotiocianatos, compuestos bioactivos con potenciales beneficios para la salud. Roberto, cuando hablamos de coles siempre pensamos en coles grandes, hermosas, pero también tenemos coles de bocado que casi sirven para aperitivo. Por ejemplo, las coles de Bruselas, el bimi. ¿Cómo nos recomiendas prepararlos? Pues mira, las coles de Bruselas, bueno, esto es un platazo, y el bimi igual. Las coles de Bruselas yo las hago de una forma muy sencilla. O sea, las hierves un poco, las das un golpecito, las hierves, las dejas al dente, luego las partes al medio y las marcas a la plancha. Chorrito, aceite, pimentón. Delicioso. ¿Y qué hago con el bimi? El bimi igual, yo soy muy de plancha aparte, como notas soy muy de plancha.
Pero el bimbi lo puedes hacer directamente a la plancha, lo cueces igual que la col de Bruselas y lo marcas, o incluso frito. Entre los beneficios que nos aportan las coles está la presencia de fibra soluble que alimenta nuestra microbiota intestinal. Además, los isotiocianatos reducen el riesgo de cáncer y son muy antioxidantes por la presencia de flavonoides, carotenoides y polifenoles. A ver, Beatriz, ¿y a ti cuál es la que más te gusta? Bueno, te estoy dando una pista clarísima. Para mí, el brócoli. ¿Y a ti cuál es la que más te gusta, Roberto? A mí, la lombarda. Espectacular. A las puertas ya de la Navidad que estamos, la lombarda, madre mía. Si tenemos que destacar algún nutriente de cada una de ellas, en el brócoli sería el betacaroteno, la coliflor por su ácido fólico, la col rizada es rica en calcio, ácido fólico y fibra, el repollo en fibra insoluble y la lombarda por las antocianinas que le dan su color morado. Y un consejo nutricional, meted siempre en vuestra cesta alguna de estas coles, una verdadera fuente de salud. Y sabiendo la teoría, toca pasar a la práctica, como solemos hacer en Saber Vivir, cocinando los alimentos que Beatriz sabiamente nos aconseja. Y hoy tocan las coles, que nos comemos entre todos los españoles 128 millones de kilos. Primero el repollo, con 57 millones de kilos. Segundo el brócoli y tercera la coliflor. ¿Y cuándo se consumen más coles? Pues justo ahora, en los meses más fríos del año, porque las coles son casi las únicas que resisten las bajas temperaturas, ¿no, Sergio? Por eso, Jero, vamos a elegir las más fresquitas, que estén bien prietas, buena señal. Una familia que es bastante económica y además suelen aparecer en los platos por estas fechas navideñas. Y con ellas podemos hacer o una decoración de mesa, como por ejemplo este arbolito de Navidad que tengo por aquí. Qué original, Sergio. Bonito, ¿verdad? O bien, con estos ingredientes, hacer unos platos de primera. Por ejemplo, fíjate, un paquetito regalo de coliflor. Espectacular. Sin duda. Una crema bicolor a base de lombarda y de batata. Y tú los has tomado con chocolate, con nata, con azúcar, pero y los gofres, ojo, que van a ser a base de brócoli. Una preciosidad de menú para hacer en familia con los peques de la casa, Sergio. Desde luego que sí, además vamos a seducir a la vista, al paladar, por supuesto, vamos a hacer disfrutar a todos. Y por ese motivo vamos a hacer ese pastel, un pastel de coliflor, que una vez formado queda muy suave, desde luego, muy presentable. Le ponemos un lacito, unas nueces y tachán a la mesa. ¿Quieres aprender? Vaya regalo, claro que sí. Mira. Convierte a la económica y popular coliflor en un pastel regalo, logrando así la máxima suavidad y textura. Trocea finamente coliflor, puerro y patata. Rehógalos con aceite de oliva a fuego lento hasta resultar totalmente tiernos. Añade el rehogado en un bol, salpimienta e incorpora huevos y leche. Tritura todo hasta obtener una pasta densa. Rellena con ella un molde cuadrado engrasado previamente. Ponlo al baño María a 170 grados durante 35 minutos. Deja enfriar y desmolda. Decora este pastel como si de un regalo se tratase, con tiras de zanahoria hervidas y nueces. Sirve esta elaboración en frío, templado o caliente. Emplea este plato para degustar y a la vez decorar tu mesa. Menudo regalo para los ojos y para el paladar. La coliflor versión pastel en esta receta tan original. Y ahora solo me queda abrir el regalo, Sergio, y probar a ver qué tal. Pruébalo, ¿sabe? seguro que te va a gustar un montón. ¿Qué notas? ¿Qué sientes ahí en ese pastel de coliflor? Pues muy suave y con un sabor muy equilibrado, Sergio. Claro, es que el puerro, la patata, la coliflor van a hacer un maridaje perfecto, de ahí la suavidad. Y no es lo mismo presentar a los peques de la casa ese paquetito con su lazo y todo, sin duda, que una coliflor hervida sin pena ni gloria. Por lo tanto, siempre, Jero, ilusión en cada elaboración. Pues si original ha sido el primer plato, fijaos en el segundo. Receta de lombarda que no emplatada, sino envasada de vaso, Sergio. Envasada en su vaso porque valdría como un aperitivo, un entrante, y pocas veces vemos la lombarda en versión crema. En este caso vamos a combinar el intenso color morado de la lombarda con una crema de batata y un crujiente que le va a ir muy bien. Lo mejor, Jero, es que tomes nota. Me encanta la idea. Disfruta de esta ideal crema bicolor a base de lombarda y batata, combinando así el mayor número de antioxidantes que nos regala la huerta. Trocea finamente cebolla morada, lombarda y patata violeta.
Rehógalas con aceite de oliva hasta resultar tiernas. Riega con agua o caldo y deja cocer. Salpimienta y tritura esta crema de intenso sabor y color. Pela y trocea apio, chiribía, batata y puerro. Rehógalos hasta estar tiernos y riega con caldo vegetal. Mantén a fuego medio y tritura. Dora unas gambas empanadas con panko, debiendo resultar crujientes. Sirve en vaso o copa ambas cremas, decora con las gambas y sirve como entrante o aperitivo. Sorprende a los tuyos con esta versión de crema donde la lombarda es la protagonista. Segundo plato de lujo, pero con ingredientes bien económicos. Esta copa de lombarda para lucir en la mesa. A ver qué tal me sale, Sergio. Confío plenamente. Por supuesto, espero que sí. A la crema de lombarda le añado un poquito de crema de batata. Muy bien, haciendo ese bitono, esa bicapa de color, ¿verdad? Un poquito más. Ahí, perfecto, muy bien. Muy bien. Le pongo Toquecito crujiente. la gambita rebozada. Muy bien ahí. Y estos germinados. Y Bueno, yo creo para un 8. Ole, 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 Jero. ¿Has visto qué fácil es decorar? Que entre por la vista y a la vez, no solamente decorar, ese sabor va a estar muy suave. Y hombre, yo voy de invitado y me encuentro esto y digo, esta cena pinta muy bien, Jero, un 10. Además, estas recetas podéis volver a verlas en RTV Play, buscando en Saber Vivir como las recetas de esta semana. Y nos queda la tercera, que no puede ser más original, Sergio. Los has tomado, como decía, con nata, con chocolate, con azúcar, Jero, pero hoy... De todas las maneras posibles. Sin duda, vamos a dar un giro a las recetas, como siempre hacemos en Saber Vivir, y vamos a hacer unos gofres a base de brócoli y albahaca, un poquito de requesón, salmón ahumado, y aquí va la receta. Habitualmente los tomamos con nata o chocolate en versión dulce, pero hoy apúntate a elaborar unos gofres saludables de brócoli y espinacas. Añade en un bol 100 gramos de espinacas y brócoli hervido. Incorpora unas hojas de albahaca fresca, 2 huevos, 200 mililitros de leche, una cucharadita de levadura, sal y pimienta. Tritura todos los ingredientes. Poco a poco añade 100 gramos de harina hasta obtener una mezcla homogénea y densa. Rellena con ella moldes de gofres engrasados con mantequilla. Hornea a 160 grados durante 12 o 14 minutos. Desmolda y reparte sobre cada uno de los gofres requesón y salmón ahumado. Emplea esta divertida elaboración como propuesta ideal para cena. Una fórmula diferente para incorporar a los más peques de la casa lo mejor de la huerta. Bueno, pues aquí tenéis otra idea para que la familia coma más verdura, brócoli en versión gofre. Solo tenemos, Sergio, que sacarlo del molde así. Ya está. ¿Y qué? Qué maravilla, Mira qué ¿no? bonito, ¿eh? Un color verde intenso. Un gofre muy saludable. Primero disfrutamos con la vista y luego con el paladar. Y le puedes poner encima lo que tú quieras. De los de nata y chocolate te dejo que tomes poquitos. De estos, hinchate si quieres. Bueno, cualquiera de estos 3 platos encaja fenomenal en un menú navideño. Y la semana que viene, más ideas nos esperan, Sergio. Por supuesto, más ideas, desde unas cucharitas de chocolate rellenas con crema de turrón, unos buñuelos muy crujientes que te van a volver loco. Qué buenas y ideas. nos vamos al mar, unas volandeiras con un pilpil de guisante. Recetas económicas, fáciles y muy de saber vivir. Deseando verlo, cocinarlo y degustarlo. Muchísimas gracias, Sergio. A ti, Jero. Bueno, así nos despedimos con la Navidad cada vez más próxima y para disfrutarla con salud. Feliz semana y cuidaos mucho.